Hoy vamos a avanzar lo que es Arrhenius, la ecuación de Arrhenius. Todos los ejercicios se van a basar en eso. Es lo primero con lo que empieza el ingeniero. Y es como la clase 0. La siguiente vamos a empezar a resolver ejercicios de cinética. Entonces, como recuerdan, el concepto es este. La ecuación de Arrhenius es esta. Es la constante igual a la constante de frecuencia por un exponencial elevado a la menos energía de activación sobre la constante de los gases R por la temperatura. Estas son las unidades que debe tener. El factor de frecuencia tiene las mismas unidades que la constante. Así que se sigue usando la misma fórmula que les había mencionado antes. Para usar esta fórmula nosotros tenemos que conocer el orden de reacción. En este caso, si por ejemplo fuese un orden 2, reemplazamos en donde dice N en la fórmula y sería 2 menos 1, 1. En el caso de moles, 2 menos 1, 1. Y las unidades serían litros, mol por segundo. Para un orden 3 sería litros al cuadrado, moles al cuadrado por segundo. Esto es para concentraciones y por las unidades podemos saber que este es para presiones. La energía de activación puede estar en calorías o en joules. Joule mol, calorías mol. La constante R va a depender de qué unidades usemos en la energía de activación. Así que va a ser 8.314 Joule mol Kelvin o 1.987 calorías mol Kelvin. Pero la temperatura sí o sí va a estar en Kelvin. De esta forma se puede usar esta ecuación de Arrhenius para resolver ejercicios. Y hay dos tipos de ejercicios. Los que son puntuales y solo te dan datos y te piden encontrar la constante a una determinada temperatura. Pero hay otros en los que te dan una tabla de datos y lo que corresponde hacer es entonces una regresión lineal. Para eso, la misma ecuación de Arrhenius simplemente se linealiza y eso se hace aplicando neperianos a esta ecuación. Vamos a multiplicar por neperianos. Disculpen mi letra. Y lo que corresponde es que en cada término se va a multiplicar. Para y vamos a tener el neperiano de la constante igual al neperiano del factor de frecuencia menos energía de activación sobre R por 1 sobre T. Como pueden ver, el valor de y va a ser neperiano de la constante y x 1 sobre la temperatura. Ya, estos solo son un poco de los conceptos. Ahora sí vamos a empezar a resolver ejercicios. Ya, les pido por favor, si es que no se ve lo que estoy diciendo, que me digan, tal vez no estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Ya, vamos a hacer ejercicios de esta primera parte. Son 10 ejercicios, lo que es Arrhenius. Yo voy a hacer los impares y ustedes para su práctica van a hacer los pares. Vamos a tratar de resolver hoy día los 5 ejercicios. Van a ver que no es muy difícil aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a empezar con el primero. Dice, las constantes de las ecuaciones de Arrhenius para las velocidades de descomposición del dibutilmercurio, y nos da un K sub 0 de 10 elevado a la 15.2 y unidades 1 sobre segundo. Eso significa que su orden es de orden 1. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la energía de activación que nos da es de 46.11 kilocalorías mol. Luego nos da otro compuesto, dietilmercurio, con un K sub 0 de 10 a la 14.1, 1 sobre segundo. La energía de activación es 43 kilocalorías mol. Nos pide encontrar la temperatura en la que dichas constantes de velocidad son iguales. Entonces, esta es la condición del ejercicio. Nosotros vamos a encontrar la temperatura en la que dichas constantes de velocidad, las constantes de velocidad van a tener que ser iguales. Ya. ¿Listo? Ahora sí en el ejercicio. Espero se pueda ver. ¿Se puede ver eso? Quería preguntar. Sí, Oxy, se ve todo. Muchas Sí, se gracias. ve así.
Ya. Entonces, para empezar con el ejercicio, lo primero que tienen que hacer, como en todo ejercicio, es sacar la mayor cantidad de datos que puedan del ejercicio. Prácticamente así se resuelve solo el ejercicio porque te das cuenta que no tienes. Y bueno, vamos a llamar al primer compuesto A. Aquí he copiado sus datos, el factor de frecuencia, y lo he llamado 1, energía de activación 1, y todos estos datos van a ser del primer compuesto. Para el caso del otro compuesto, lo voy a llamar B. Nos da un factor de frecuencia y de la misma forma lo voy a llamar 2 al factor de frecuencia y a su energía de activación. Ahora, como condición del ejercicio, me dicen que la constante tiene que ser igual para que yo pueda hallar su temperatura. Entonces, K1 es igual a K2. Ya. Ahora lo que yo voy a hacer es tratar de armar las ecuaciones de cada constante. Y eso simplemente se hace usando Arrhenius. Como pueden ver en este primer lado, es la constante de reacción igual a la constante de frecuencia por el exponencial menos la energía de activación sobre RT. Ahora, yo lo voy a nombrar para el compuesto 1 de esta forma, K1, la constante K1, factor de frecuencia 1, energía de activación 1. Eso es lo único que va a ser diferente a esta ecuación de esta otra. Y esta va a ser la segunda ecuación ya con respecto al segundo compuesto, K2, energía de activación 2, y, perdón, con factor de frecuencia y energía de activación 2. Ya, ahora, como parte de, no es parte del ejercicio, pero en los otros sí vamos a ver esto. Nosotros podemos ver que en la ecuación de Arrhenius se pueden usar dos relaciones para resolver cualquier ejercicio. Por ejemplo, la constante tiene una directa relación con la temperatura. Si cambia la constante, va a cambiar la temperatura. Si cambia la temperatura, va a cambiar la constante. Sí, eso sí o sí va a pasar. Ahora, en el caso del factor de frecuencia y la energía de activación, el factor de frecuencia y la energía de activación, estos son propiedades de sustancias. O sea que en el ejercicio nos decía un dibutil y un dietil. El dibutil va a tener este factor de frecuencia y esta energía de activación que solo va a depender de él. O sea, es una propiedad de compuesto. En el caso del dietil, exactamente va a ser lo mismo. Eso significa que no tienen ninguna relación estos dos valores, la energía de activación y K sub 0. Eso depende netamente de la sustancia. Ahora, si un ejercicio nos dice que tiene alguna relación, por el ejercicio sí va a existir. Pero en este ejercicio son completamente diferentes uno del otro. La única forma de relacionarlos es a través de su temperatura y constante. Como nos piden en este caso en el ejercicio. Entonces, una vez que ya hemos formado la primera ecuación, que sería con la constante 1, o la ecuación de Arrhenius para el compuesto 1 y la ecuación de Arrhenius para el compuesto 2, nosotros vamos a usar la condición que es simplemente igualarlas. Ahora, al igualar estas ecuaciones, yo me doy cuenta de algo. Como les dije, si la temperatura cambia, va a cambiar la constante. Si las dos constantes son iguales, la temperatura que estoy hallando prácticamente es igual de ambas. Entonces, esta es mi única variable, la temperatura. Y en ambos casos es igual. Así que solo estoy hablando de una variable. Entonces, lo siguiente que hago es simplemente despejar del ejercicio. El factor de frecuencia es dato, la energía de activación es dato. La constante de R de los gases va a depender de en qué unidades está mi energía de activación, pero sigue siendo un dato. Así que mi única variable y el único dato que no tengo es la temperatura. Lo que voy a hacer es proceder a despejar y encontrarlo. Ya, como pueden observar, lo más fácil que hice fue bajar el factor de frecuencia a este lado, juntar las expresiones de la exponencial, y de aquí voy a factorizar estos valores de la energía de activación. Aquí voy a separar 1 sobre R por la temperatura, y para poder bajar la variable de temperatura de una exponencial, simplemente se aplican neperianos.
Multiplicando el neperiano ambos términos, ya he podido bajar del exponencial y lo que me queda es despejar. Listo. Una vez que he despejado completamente la temperatura, ahora sí me queda colocar cada valor a todas las demás variables. Todas son datos. Así que, ya, algo más. La energía de activación era de 43 kilocalorías y de la otra era 46.11. Tienen que fijarse que sea adimensional lo que van a multiplicar o dividir. Entonces, si yo voy a usar una R de 1.987, que es calorías, grados Kelvin mol, eso también tendría que estar en calorías y no en kilocalorías, ¿sí? Eso que no se les olvide. Así que simplemente es más fácil multiplicarlo por 1000 directamente y volver calorías a la energía de activación. Así se va a volver todo adimensional y se va a poder dividir sin ningún problema. Entonces, reemplazando los valores de cada uno, la energía de activación 2, energía de activación 1, la constante de los gases para calorías 1.987, los factores de frecuencia que me han dado es para el primero 10.15, 10 elevado a la 15.2, para el segundo 10 elevado a la 14.1. Así que simplemente he sido multiplicar. Y como resultado, mi temperatura me va a dar en grados Kelvin. Si me piden hallarlo en grados centígrados, tengo que hacer un paso más y restarle 273 grados centígrados. Ahora, como podéis ver en este ejercicio, la clave estaba en encontrar la condición del ejercicio, definir qué me pedían, simplemente me pedían encontrar una temperatura en función de esa condición. Ya. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. Número 3. Dice, dos reacciones del mismo orden tienen factores de frecuencia idénticos y energía de activación que difiere en 10 kilocalorías mol. Calcúlese la relación entre sus constantes de velocidad a 300 grados centígrados. Eso está, hay que tomar un montón de condiciones. La primera, que la energía de activación difiere en 10 kilocalorías en ambos. Tenemos que encontrar la relación de las constantes. Eso significa un K1 sobre el K2 o viceversa. Y todas van a trabajar a una temperatura de 300 grados centígrados. Listo. Ahora sí, vamos al ejercicio. Ay, mil disculpas, aquí no se nota mucho. Bueno, lo que hice es sacar los datos. Lo que me daban, las condiciones que me daba la primera era que los factores de frecuencia son iguales. La segunda es que la energía de activación va a variar en 10. Ahora, depende de ustedes cómo la manejen. Yo para este ejercicio dije que la energía de activación 1 va a ser igual a la energía de activación más 10. También podría ser energía de activación 1 menos la energía de activación es igual a 10. Sí, es una ecuación. Y la temperatura en la que se va a trabajar es a 300 grados centígrados. Lo que nos piden es hallar la relación que hay de las constantes. Cuando nos piden hallar relaciones es prácticamente hallar una división de ambos. Y ustedes pueden hallar una constante K2 sobre K1 o K1 como K2. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Ya. Entonces, como lo que me piden hallar es una relación de constantes, yo simplemente voy a seguir trabajando con la ecuación de Arrhenius. Son dos compuestos, así que voy a aplicar la ecuación de Arrhenius para cada compuesto. Para el primer compuesto va a ser K1 sobre, no, igual a la energía de activación, a la constante de frecuencia 1 por la exponencial menos la energía de activación 1 por R y T. Para la segunda ecuación voy a aplicar Arrhenius y voy a aplicar todas sus condiciones y les voy a colocar el número 2. Eso va a ser para separarlas. Ya. Ahora, como lo que me piden es hallar una relación, yo simplemente lo que voy a hacer es dividirlas a cada ecuación de Arrhenius que he hallado.
Voy a dividir K1 sobre K2 y esto va a ser igual a su factor de frecuencia por la energía de activación, R y T. Y igual los dos van a estar divididos. Ahora sí voy a aplicar las condiciones que me han dado. Esto es un poco más de álgebra. Entonces, la primera condición, las constantes de frecuencia son iguales. La segunda, la energía de activación varía con la otra energía de activación en un valor de 10. Entonces, lo voy a dejar nomás y voy a seguir despejando. La que es la única variable que no va a cambiar es la de la temperatura. Por condición me están diciendo que en ambos casos se ha hallado a una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces, aquí simplemente he despejado lo que es la constante R por la temperatura. Aquí tengo mi relación de la energía de activación. La energía de activación 1 menos la energía de activación varía en 10. Depende de cómo lo coloquen, aquí directamente hubiera sido 10, pero se simplifica y les va a dar un valor. Ahora, ese valor ya nos daba las unidades de la energía de activación, eran calorías sobre mol, así que nosotros vamos a trabajar con calorías sobre mol con la constante. ¿Ya? Entonces, una vez despejado todo, la constante de K1 sobre la constante de K2 es igual al factor, al exponencial menos 1 sobre RT por 10. Aquí simplemente se va a despejar los valores que me han dado. Era una temperatura de 300 grados centígrados y el valor de R está en calorías porque mi energía de activación me daba esas unidades. Así que simplemente despejando y colocando los valores, aquí mi resultado es 0.99. Es la relación que existe entre la constante 1 y la constante 2. Ya, como pueden ver, prácticamente la variable que se ha mantenido era la temperatura por la condición del ejercicio. En este ejercicio nos daban condiciones en las que la energía de activación tenía cierta igualdad con la otra energía de activación del otro compuesto y el factor de frecuencia eran iguales. Ahora, como les decía, el ejercicio ha dado las condiciones. Porque la única forma de que varíen es dependiendo si es una misma sustancia o no. Y la temperatura sí o sí varía con la constante. En este ejercicio, ambas temperaturas han trabajado, ambas constantes han trabajado a la misma temperatura. Ok, vamos al número 5. El ejercicio 5 dice, a 1100 Kelvin, el N nonano se descompone térmicamente 20 veces más rápido que a 1000 Kelvin. Encontrar la energía de activación para esta descomposición. Ya me están dando dos temperaturas. 1100 Kelvin y 1000 Kelvin. Son dos compuestos. No, perdón, es el mismo compuesto. El N nonano. Como pueden observar, lo que ha cambiado es la temperatura. Al cambiar la temperatura, cambia su constante y también influye en la velocidad de reacción, porque va a cambiar su constante. Entonces, nos piden encontrar la energía de activación a la que ocurre este ejercicio. Sí, estamos trabajando solamente con un compuesto a dos temperaturas. Y la condición es que se descompone 20 veces más rápido. Ya. Como se les mencionaba, lo primero que tienen que hacer es sacar todos los datos posibles. Aquí mi temperatura 1 ya lo voy a bautizar con el número 1 y a la segunda temperatura 2. Esto para diferenciar cada uno. Ahora, la temperatura 1 es 1100 Kelvin, la temperatura 2 1000 Kelvin.
Cuando yo hago variar la temperatura, va a variar su constante y por ende va a tener una distinta velocidad de reacción. En este caso, la velocidad de reacción 1 está trabajando a una temperatura 1 y la velocidad de reacción 2 va a trabajar a una temperatura 2. Como ejercicio nos piden encontrar la energía de activación. Ya. Ahora sí. La parte más importante de ese enunciado del problema era esta condición. La velocidad de reacción va a ser 20 veces más rápido que a una temperatura que a otra. Aquí está. Ya. En este caso, a una mayor temperatura se puede decir que ha tenido 20 veces más, ha sido 20 veces más rápido que a otra temperatura. Entonces he sacado yo esta condición. Vamos a trabajar ahora sí con la ecuación cinética. Vamos a usar relaciones más que todo. Ahora, como siguiente paso, van a usar la ecuación de Arrhenius. Como casi siempre son dos condiciones o dos compuestos, en este caso son dos condiciones a dos temperaturas diferentes. A una temperatura diferente yo tengo una constante diferente, por eso tengo que hallar dos ecuaciones. La ecuación 1, K1, y aplico todo lo que es Arrhenius. K sub 0 por el exponencial menos la energía de activación sobre la constante R por la temperatura 1. Como les decía, aquí, si yo estoy haciendo variar la temperatura, la constante va a variar directamente. O sea, puede ser inversa o directamente, pero si se cambia uno, automáticamente cambia el otro. Ahora, como estoy hablando del mismo compuesto, el factor de frecuencia y la energía de activación van a ser los mismos. Estos no cambian aunque esté cambiando la temperatura o haya cambiado su constante. Esto es una propiedad de la sustancia. Entonces, para el segundo caso, la ecuación de Arrhenius va a ser constante 2 igual al factor de frecuencia por el exponencial menos la energía de activación sobre R por la temperatura 2. Ha cambiado la temperatura, ha cambiado la constante, pero el factor de frecuencia es el mismo y la energía de activación es el mismo. Estamos hablando en ambos casos de el mismo compuesto, el N-nonano. Ya. Ahora bien, nosotros vamos a tener que hallar la energía de activación porque la relación y condición que nos dan es de velocidad de reacción, que es 20 veces más rápida que la otra. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de reacción, mil disculpas que no se note, yo lo veía bien, ya, perdón. Ya, la energía de activación 1, bueno, como se les había mencionado antes, varía en función de dos cosas. Si varía la temperatura, no puede variar la composición. Y si varía la composición, no puede variar la temperatura. Ahora está variando la temperatura, así que el factor de la función de la composición es algo que no va a variar. Y para este caso, tendría que ser el mismo. Así que yo simplemente lo voy a dejar con función de composición. O pueden dejarlo ustedes como concentración directamente. Como es un dato que nos dan, asumimos que es la misma cantidad que nos han dado para que reaccione en ambos casos. Y cuando varía la temperatura, simplemente nosotros reemplazamos el factor o la ecuación de Arrhenius a lo que llegaría a ser la constante. Entonces, la energía de activación, aquí está, en ambos casos, perdón, no es 1. La velocidad de reacción 1 va a depender de la ecuación de Arrhenius y un factor de la composición, o en este caso de concentración. Sí, esto no es tan complicado como se ve. Ya. Para el segundo caso va a ser igual. Como pueden notar, este es el término que varía en función de la temperatura, así que simplemente se reemplaza la ecuación de Arrhenius y ese es el factor de composición que no cambia. Así que vamos a colocar lo mismo. Cuando se usa la ecuación cinética, siempre va a depender de esas dos. En este caso no nos dan un valor, así que simplemente lo dejamos
como una función. Y como es el mismo compuesto y la misma reacción, simplemente se lo va a simplificar en un paso más adelante. O sea, no llega a influir en este ejercicio. Pero por usar la ecuación cinética tenemos que saber que depende de esos dos. Ahora bien, simplemente aquí he reemplazado en la condición que decía velocidad de reacción 1 es igual a 20 veces la velocidad de reacción 2. Reemplazando las dos ecuaciones que he armado, aquí el factor de composición no va a afectar en nada, pero hay que colocarlo nomás como una X. Hay que poner que luego se va a simplificar porque no llega a afectar en el ejercicio. Y la ecuación de Arrhenius aquí para cada uno. En esta ecuación se va a simplificar los valores de factor de frecuencia y energía de activación porque son los mismos. Así que este se va y este se va. Para la energía de activación hay que despejar un poco más. ¿Ya? Entonces, lo mejor que se puede hacer es juntar los exponenciales y luego bajar el exponencial con los neperianos. Y la ecuación va a quedarles, el neperiano es igual a 1 sobre 20 o igual a la energía de activación R. Aquí hemos factorizado porque ambos términos son iguales. 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Y como yo lo que quiero hallar es la energía de activación, lo voy a despejar. Una vez despejando, simplemente voy a reemplazar sus valores. En el primer caso, bueno, en este caso la R voy a trabajarlo dependiendo a qué valores de energía de activación quiera encontrar. Aquí ya depende de cada uno. Pueden usar calorías o joules, porque al final su energía de activación va a tener esos valores. Después el neperiano 1 sobre 20 y la temperatura 1 sobre la temperatura 2, 1 sobre la temperatura 1. Las temperaturas van a estar en grados Kelvin, así que simplemente se reemplaza y se multiplica y divide. En este caso, la energía de activación es, si lo hallan en calorías, va a ser 65.477 kilocalorías mol. Si lo hallan en joules, va a cambiar un poco más. Va a ser más grande. Ya. Ahora se va a cortar en unos minutos, así que voy a volver a mandar link al grupo de WhatsApp y vamos a continuar. Lo voy a finalizar ahora, así que traten de entrar lo más rápido que puedan al siguiente link.